Helios 522, ¿me escuchas? Helios 522, ¿me escuchas? En el transcurso de varios intentos, los controladores aéreos griegos intentaron establecer comunicación con el vuelo, pero sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. El avión llegó a Atenas, donde se esperaba que iniciara su descenso, sin embargo, no lo hizo. En cambio, entró en un patrón de espera, volando en círculo sobre la isla de Caristos, aproximadamente a 65 kilómetros al sureste de Atenas. Sin comunicación desde el avión y con crecientes preocupaciones sobre la situación a bordo, el ejército griego optó por intervenir, sospechando un posible incidente terrorista. A las 11:23 am, cuando el vuelo 522 comenzó su sexto bucle en el patrón de espera, dos aviones de combate F-16 finalmente se acercaron al avión. Un F-16 se posicionó detrás de la aeronave, preparado para atacar si era necesario, mientras que el otro se acercó para una inspección más cercana. Lo que observaron a continuación superó sus peores temores. Únase a nosotros mientras exploramos los eventos que rodearon el vuelo 522 de Helios Airways, que despegó la noche del 13 de agosto de 2005. Un Boeing 737 operado por Helios Airways despegó del aeropuerto de Londres Heathrow con destino a Larnaca, una ciudad costera en el sur de Chipre. El vuelo transcurrió sin incidentes hasta que la tripulación de cabina notó un ruido inusual, un fuerte golpe que emanaba de la puerta de servicio trasera derecha. Tras una investigación más a fondo, descubrieron que el sello alrededor de la puerta se había congelado, lo que hizo sonar las alarmas sobre la integridad del sistema de presurización del avión. Después de aterrizar en Larnaca a la 1:25 am, la tripulación de vuelo registró el problema en el registro de defectos de la cabina del avión, lo que indicaba que la puerta de servicio trasera derecha requería una inspección exhaustiva. Además, el capitán transmitió personalmente el problema al personal de tierra. El ingeniero Alan Irwin, un profesional experimentado, realizó una inspección visual y una prueba de fugas de presurización para detectar posibles problemas. Para realizar la verificación de fugas mientras el avión permanecía en tierra, el sistema de presurización tuvo que activarse manualmente. El sistema de presurización de un Boeing 737 es esencial para garantizar un entorno de cabina seguro y cómodo, ya que simula condiciones de menor altitud para proporcionar niveles adecuados de oxígeno a los pasajeros y la tripulación durante el vuelo. Este sistema funciona automáticamente durante el vuelo, ajustándose a los cambios de altitud. Durante las pruebas en tierra y los controles de mantenimiento, el sistema de presurización se cambió al modo manual, lo que permitió a Alan gestionar directamente el proceso de presurización. Esto le permitió comprobar si había fugas y verificar la integridad de los sellos de presión de la cabina sin que los motores estuvieran en marcha. La inspección no mostró defectos, el sistema de presurización parecía funcionar correctamente y no se notaron ruidos inusuales. Satisfecho con los hallazgos, Alan concluyó su inspección y autorizó el servicio de la aeronave. Sin embargo, se descuidó un detalle importante: el selector del modo de presurización se dejó en la posición manual, lo que preparó el terreno para complicaciones inesperadas. A la mañana siguiente, el 14 de agosto de 2005, el mismo Boeing 737 estaba listo para su próximo vuelo. 2 pilotos y 4 miembros de la tripulación de cabina llegaron para operar el vuelo 522 a Praga, con una escala programada en Atenas. El plan de vuelo para ese día incluía volar hacia el noroeste sobre el mar Mediterráneo en dirección a Grecia continental, con un descenso previsto hasta Atenas. Después de despegar de Atenas, el avión seguiría hacia el norte, atravesando el sudeste de Europa antes de llegar finalmente a Praga. Al timón estaba el capitán Hans-Jürgen Mertan, un experimentado piloto de 58 años con una amplia experiencia volando para varias aerolíneas pequeñas en toda Europa. Había acumulado una cantidad encomiable de horas de vuelo en el Boeing 737. Aunque su comportamiento algo reservado chocaba ocasionalmente con las tripulaciones de vuelo chipriotas, no había habido quejas significativas sobre su desempeño desde que se unió a Helios Airways a principios de 2005. Aquel día lo asistía el primer oficial Pampos Karallambas, de 51 años, un ciudadano chipriota que también estaba muy versado en la operación del Boeing 737 y había estado con Helios Airways desde su creación. Cuando 115 pasajeros, principalmente chipriotas y griegos, embarcaron para el primer tramo hacia Atenas, los pilotos comenzaron con sus comprobaciones previas al vuelo, que abarcaron aproximadamente 80 elementos, incluidos 8 relacionados con el panel de presurización. Un elemento crítico era el selector de modo de presurización, que debía configurarse en auto. Aunque las comprobaciones se desarrollaron como se esperaba,
la tripulación pasó por alto el hecho de que el selector de modo de presurización permaneció en la posición manual, una configuración utilizada durante las comprobaciones de mantenimiento del día anterior. Después de completar sus comprobaciones previas al vuelo, los pilotos avanzaron a la lista de comprobación previa al despegue, confirmando que todos los sistemas de la aeronave estaban configurados adecuadamente para el vuelo. A pesar de este meticuloso proceso, la configuración incorrecta del selector de modo de presurización pasó desapercibida, lo que representa un descuido importante con consecuencias nefastas. Una vez finalizadas todas las comprobaciones, los pilotos iniciaron la secuencia de arranque del motor. Después de salir de la puerta y rodar hasta la pista, la aeronave despegó sin incidentes y se elevó en el aire poco después de las 9:12 de la noche, ascendió hacia los 10.000 pies, con más autorizaciones previstas. Durante los siguientes 5 minutos, la aeronave mantuvo una velocidad de ascenso constante de aproximadamente 2.500 pies por minuto. El controlador autorizó posteriormente al vuelo 522 alcanzar su altitud de crucero de 34.000 pies, y la presión de la cabina se igualó con la presión del aire exterior casi de inmediato. Sin que lo supieran los pasajeros y la tripulación, estaba empezando a surgir un problema importante. Antes de profundizar en esta situación, me gustaría expresar mi gratitud a nuestro patrocinador, War Thunder. War Thunder es el juego de combate de vehículos más completo jamás creado, ahora disponible de forma gratuita para PC y consolas. Los jugadores pueden comandar más de 2.500 tanques y enfrentarse a helicópteros y barcos de 10 naciones importantes, que abarcan desde la década de 1920 hasta la actualidad. Experimente un combate intenso con vehículos muy detallados, gráficos realistas y sonido auténtico. Únase a más de 70 millones de jugadores de todo el mundo en batallas épicas PvP y explore el amplio contenido de alta calidad que ofrece War Thunder. Es una excelente opción para los entusiastas de la historia militar. Lo que más aprecio es la amplia gama de vehículos disponibles para controlar y el meticuloso detalle de cada batalla. Puedes jugar War Thunder gratis en PC, PlayStation o Xbox ahora siguiendo el enlace en el comentario fijado o la descripción del vídeo. Los jugadores nuevos y los que regresan y que no hayan jugado en los últimos 6 meses también recibirán un paquete de bonificación sustancial, que incluye vehículos premium, el decorador exclusivo Eagle of Valor, 100,000 leones de plata y 7 días de una cuenta premium. Esta oferta es limitada, así que actúa rápido. A las 9:12 de la noche, mientras la aeronave ascendía a 12,500 pies, la situación continuó desarrollándose. La presión del aire dentro de la cabina alcanzó una altitud equivalente a 10,000 pies, lo que activó automáticamente la bocina de advertencia de altitud de la cabina. Por lo general, la presión máxima de la cabina es de alrededor de 8,000 pies sobre el nivel del mar durante el vuelo, una medida diseñada para garantizar la comodidad y seguridad de los pasajeros durante todo el viaje. La activación de la bocina de advertencia de altitud de la cabina debería haber incitado a la tripulación a detener su ascenso, ponerse las máscaras de oxígeno e iniciar un descenso a una altitud menor. Lamentablemente, la tripulación interpretó erróneamente esta advertencia crítica como una alerta de configuración de despegue en el Boeing 737. El sonido de la bocina de advertencia de configuración de despegue es idéntico al de la advertencia de altitud de cabina, sin embargo, la primera solo se oye en tierra cuando los pilotos avanzan las palancas de empuje sin configurar correctamente el avión para el vuelo. Este malentendido provocó confusión y, en consecuencia, no se llevó a cabo el procedimiento esencial de ponerse las máscaras de oxígeno y descender. Sin darse cuenta de su error, la situación en la cabina se agravó. Unos minutos más tarde, ambas luces de advertencia de enfriamiento del equipo, marcadas con la palabra OFF, se iluminaron, lo que indicaba que el flujo de aire a través de los ventiladores de enfriamiento era insuficiente debido a la densidad reducida del aire. La luz de precaución principal también se activó, lo que indicaba que se requería atención inmediata. Cuando el avión ascendió a 16,000 pies, el capitán Merton se puso en contacto con el despacho de Helios Airways para solicitar ayuda, explicando que estaba sonando una bocina de advertencia de configuración de despegue y que había un problema con el sistema de enfriamiento del equipo. Este problema excedió la experiencia del despachador, lo que lo llevó a involucrar a Alan Irn, el mismo ingeniero de mantenimiento que anteriormente había realizado el mantenimiento de la aeronave. Durante la prueba de presión, Merton informó a IRN por radio que ambas luces de enfriamiento de su equipo estaban apagadas. Desafortunadamente, el limitado dominio del inglés de Merton llevó a un malentendido,
probablemente quiso transmitir que ambas luces de enfriamiento de su equipo estaban encendidas, pero su mensaje fue malinterpretado. Confundido por la preocupación de Merton sobre una luz de advertencia apagada, Wiwin respondió que esto era normal y le pidió a Merton que aclarara el problema. Sin embargo, la respuesta del capitán no fue particularmente esclarecedora, afirmando simplemente que las luces no estaban apagadas. A medida que avanzaba la conversación, la altitud de la cabina superó los 14.000 pies, lo que provocó el despliegue automático de las máscaras de oxígeno de los pasajeros. Una alerta etiquetada como pasa-axis se iluminó en el panel superior, pero la tripulación no se dio cuenta. Por lo general, esta alerta activaría la luz de precaución principal para atraer la atención, pero como esa luz ya estaba encendida, no captó la atención de los pilotos. Sin que ellos lo supieran, la hipoxia, una amenaza silenciosa, estaba afectando gradualmente su juicio. La hipoxia afecta significativamente las funciones cognitivas y físicas, lo que es particularmente crítico para los pilotos que deben mantener altos niveles de alerta y habilidades para la toma de decisiones. Podrían haber descendido rápidamente a una altitud menor donde la presión del aire les permitiera respirar con normalidad, idealmente por debajo de los 10.000 pies, sin embargo, no tomaron esta medida necesaria. Mientras los pasajeros y los auxiliares de vuelo comenzaron a usar sus máscaras de oxígeno, los pilotos permanecieron preocupados por el sistema de enfriamiento del equipo, sospechando que Merton podría haber estado haciendo referencia a la luz manual verde en el panel de presurización cercano. Irwin preguntó si podía verificar que el selector de modo de presurización estuviera en la posición auto. Sin embargo, el capitán, que ya experimentaba los primeros signos de hipoxia, desestimó esta pregunta, en su lugar, buscó la ubicación de los disyuntores de enfriamiento de su equipo. A medida que aumentaba la altitud, los efectos adversos de la disminución de los niveles de oxígeno en sangre se hicieron más pronunciados. Al concluir la conversación con el despacho, el vuelo 522 se acercaba a una altitud de 29.000 pies sobre el nivel del mar, con una altitud de cabina que fluctuaba entre 24.000 y 26.000 pies. Los alpinistas designan cualquier altitud que supere los 26.000 pies como la zona de la muerte, donde el cuerpo humano es incapaz de absorber el oxígeno adecuado, lo que lleva a una disminución de las capacidades físicas y mentales, que en última instancia resulta en la muerte. Trágicamente, el capitán Merton y el primer oficial no se pusieron sus máscaras de oxígeno y no reconocieron que su avión no estaba presurizado. Cuando la altitud de la cabina se acercaba a la zona de la muerte, el capitán Merton se levantó de su asiento para localizar los disyuntores, pero se desplomó debido a la falta de oxígeno. Simultáneamente, el primer oficial Carol ambas perdió el conocimiento mientras todavía estaba asegurado en su asiento. Los pasajeros y los asistentes de vuelo que se pusieron sus máscaras de oxígeno lograron permanecer conscientes durante un breve periodo más, sin embargo, estas máscaras proporcionaron solo unos 12 minutos de oxígeno, suponiendo que los pilotos iniciarían un descenso a una altitud menor donde podría reanudarse la respiración normal. En cambio, el vuelo 522 continuó su ascenso con el piloto automático, nivelándose a aproximadamente 34.000 pies. Entre las 9:30 y las 9:40, el control de tráfico aéreo hizo múltiples intentos de alcanzar la aeronave, pero no recibió respuesta. El vuelo 522 de Helios, bajo el control de su piloto automático, se adhirió a su ruta de vuelo designada al ingresar al espacio aéreo griego. A pesar de los repetidos intentos de los controladores de tráfico aéreo griegos de establecer comunicación con la aeronave, sus esfuerzos fueron recibidos con silencio. Al llegar a Atenas, donde normalmente comenzaría un descenso, la aeronave no pudo iniciar esta maniobra debido al requisito del piloto automático de entrada manual. En consecuencia, entró en un patrón de espera, dando vueltas sobre la isla de K, ubicada aproximadamente a 65 kilómetros al sureste de Atenas. Este patrón de espera es un procedimiento preestablecido que permite que una aeronave permanezca dentro de un espacio aéreo designado mientras espera más directivas del control de tráfico aéreo. Generalmente implica volar en una trayectoria circular, lo que ayuda a conservar combustible y mantener una altitud segura mientras se evita otro tráfico aéreo. A medida que aumentaban las preocupaciones sobre la situación a bordo del avión y no se establecía ninguna comunicación, el ejército griego optó por tomar medidas, posiblemente sospechando una amenaza terrorista. Aproximadamente a las 11 a.m. 2 aviones de combate F-16 fueron enviados desde una base aérea cercana para evaluar visualmente el avión de pasajeros. El Boeing 737 continuó manteniendo su patrón de espera, todavía bajo el control del piloto automático. A las 11:23 am.
Cuando el vuelo 522 comenzó su sexto bucle en el patrón de espera, los dos F-16 finalmente hicieron contacto con la aeronave. Los pilotos de los F-16 probablemente no estaban preparados para las circunstancias inusuales que estaban a punto de encontrar, ya que la situación ya se había desviado significativamente de los protocolos estándar. Sin embargo, el escenario estaba a punto de tomar un giro aún más inesperado cuando uno de los F-16 inició una maniobra. El F-16 se posicionó detrás de la aeronave, preparado para atacar, mientras que otro se acercó para una inspección más cercana. El piloto del F-16 intentó hacer señas a la tripulación del 737 para que le hiciera una señal de su presencia, pero no hubo respuesta. La tripulación inspeccionó el exterior en busca de daños, pero no encontró ninguno. Cuando uno de los F-16 se acercó, el piloto se encontró con una escena que recordaba a una película de terror. Las luces de la cabina estaban apagadas y las máscaras de oxígeno colgaban en los pasillos, iluminadas por la luz del sol que entraba por las ventanas. Varios pasajeros, con máscaras de oxígeno, estaban desplomados contra las ventanas, completamente inmóviles. Cuando el piloto del F-16 se acercó a la cabina, notó que un individuo estaba desplomado en el asiento del primer oficial, sin mostrar señales de vida, mientras que el asiento del capitán permanecía vacío. Aturdido por esta revelación, el piloto del F-16 comprendió que el vuelo 522 se había transformado en un vuelo fantasma, con sus pasajeros y tripulación aparentemente inconscientes o muertos. Durante otros 14 minutos, el 737 continuó volando en círculos, a la sombra de los dos F-16, cuyos pilotos parecían resignados a esperar lo inevitable. Entonces, ocurrió un acontecimiento asombroso. Alguien entró en la cabina, con el rostro oculto por una máscara, con una botella a su lado. Se colocó en el asiento del capitán y agarró los controles. En ese momento, el vuelo 522 estaba en su 10º patrón de espera y sus reservas de combustible estaban críticamente bajas. El piloto no identificado tuvo poco tiempo para aclimatarse a la cabina del 737, ya que el motor izquierdo se apagó menos de un minuto después de su entrada en la cabina de vuelo. Con solo un motor proporcionando empuje, el avión giró bruscamente a la izquierda antes de estabilizarse. El avión estaba en una trayectoria noroeste, luchando por mantener una altitud de 34.000 pies con un solo motor operativo. Comenzó a descender y, a pesar de los intentos del piloto por recuperar el control, no tuvo éxito. Los pilotos de combate, incapaces de captar su atención, no tuvieron más remedio que retirarse para mitigar el riesgo de una colisión en el aire. En cuestión de momentos, el 737 voló sobre la isla de Yuboa, descendiendo rápidamente. Uno de los F-16 se acercó y observó al primer oficial sentado erguido, como si hubiera intentado despertarlo, pero permaneció inconsciente. Poco después, la aeronave ejecutó un giro brusco a la izquierda, cruzando una vez más la isla mientras descendía hacia 7.000 pies a una velocidad de varios miles de pies por minuto. El vuelo 522 estaba al borde de la catástrofe cuando su motor derecho también agotó su suministro de combustible y se apagó. En ese momento crítico, el piloto reconoció al caza por primera vez, respondiendo a una señal con la mano. El piloto de combate luego le hizo un gesto al piloto misterioso para que lo siguiera hasta el aeropuerto, pero el hombre se limitó a señalar hacia abajo, indicando que el avión descendía sin control y que no había nada que pudiera hacer. Mientras el avión cruzaba de nuevo hacia el continente griego, realizó otro giro brusco a la izquierda, subiendo hacia las colinas a lo largo de la costa noreste de Atenas. Al darse cuenta de la inminente colisión, los F-16 se desviaron en el último momento posible. El piloto a los mandos intentó elevarse justo antes del impacto, tal vez en un último esfuerzo por suavizar el aterrizaje, pero sus intentos fueron en vano. A las 3:12 del mediodía. El vuelo 522 de Helios golpeó el suelo violentamente y estalló en llamas. Apenas unos segundos después, los pilotos del F-16 observaron las consecuencias. El vuelo 522 de Helios se estrelló trágicamente, con la pérdida de las 121 personas que iban a bordo. Los servicios de emergencia, incluidos los bomberos y las ambulancias, fueron alertados de inmediato y acudieron al lugar del accidente, ubicado en la colina Gramático, aproximadamente a 35 kilómetros al noreste de Atenas. El incidente se atribuyó a una combinación de errores y fallos sistémicos. El mecánico Alan Irwin afirmó que había restablecido el selector de modo de presurización a la configuración automática después del mantenimiento. Sin embargo, esta afirmación se demostró posteriormente mediante una investigación exhaustiva.
A pesar de sus negaciones, Irwin se enfrentó a 121 cargos de homicidio involuntario, que afectaron profundamente su vida, aunque finalmente fue absuelto. El daño a su reputación fue irreparable. Inicialmente, hubo incertidumbre sobre la causa, ya que el interruptor se encontró en una posición que no era manual, lo que sugería que podría haber sido movido a la fuerza durante el impacto. Sin embargo, los datos del sistema de control electrónico de presión indicaron que la válvula de salida había estado completamente abierta desde el despegue, lo que impidió la presurización adecuada de la cabina. Cuando entró en la cabina, la aeronave ya había agotado sus reservas de combustible, lo que hizo imposible evitar el accidente. En su informe final, los investigadores propusieron varias recomendaciones destinadas a prevenir incidentes similares en el futuro. Una recomendación importante fue que Boeing revisara el manual de mantenimiento del 737 para garantizar que el selector de modo de presurización vuelva a la posición auto después de una prueba de presurización. Además, sugirieron la instalación de 2 luces de advertencia adicionales en la cabina, una para la configuración de despegue y otra para las advertencias de altitud de la cabina. Esta tragedia destaca la importancia crucial de una sólida cultura de seguridad y el estricto cumplimiento de los protocolos establecidos. Implementar estas lecciones y rigurosas medidas de seguridad es vital para evitar este tipo de desastres en el futuro. Extendemos nuestro agradecimiento a War Thunder por patrocinar este video. Recuerde disfrutar del juego de forma gratuita en PC, PlayStation o Xbox siguiendo el enlace en el comentario fijado o la descripción del video. Los jugadores nuevos y los que regresan y que no hayan jugado en los últimos 6 meses recibirán un importante paquete de bonificación en todas las plataformas, que incluye varios vehículos premium y otras recompensas, disponibles solo por tiempo limitado. No se pierda esta oportunidad.